Vamos a leer la escritura y después oramos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Padre, en esta mañana que nos acercamos a tu palabra para estudiarla, queremos primeramente rogarte que tú seas con cada uno de nosotros, porque en nosotros mismos no somos suficientes para leer tu palabra y tratar de estudiarla. Necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu. Necesitamos, cuando nos reunimos en grupo, quien nos enseñe. El que enseña necesita saber trazar la escritura y estar seguro que ha invertido tiempo en ella para poder venir delante de los hermanos y poder decir: así dice el Señor. Por eso nosotros cada uno nos encontramos en una necesidad, y es la necesidad que tú nos asistas. Que tu Santo Espíritu abra nuestros ojos para que podamos ver, que nos des tu gracia para aplicar la enseñanza de tu palabra, que rompas, quites toda resistencia de nuestro corazón, si es que nuestro corazón se resiste a tu palabra. Que abras nuestros ojos, Señor, para poder ver, porque hay tantas ocasiones en las que leemos tu palabra y está hablando de nosotros y nos está exhortando a nosotros, y siempre a veces creemos que es para otro. Ayúdanos, Señor, a poder enfocarnos en tu palabra en esta mañana de tal forma que pensemos que solamente estamos frente a ti con nuestras Biblias abiertas y sabiendo que tu palabra es para nosotros en este día. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos estás concediendo como iglesia de poder reunirnos juntos a estudiar tu palabra. Esa es la forma en la que logramos la unidad de mente, logramos el tener un mismo sentir, logramos una unidad perfecta que es el vínculo en tu palabra. Gracias, Señor, por ese tiempo que nos concedes juntos. Ahora nos quedamos en tus manos y esperamos tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, a través de la historia ha habido muchos pintores que han tratado de pintar un cuadro de la persona del Señor Jesucristo. Y quizás ustedes conozcan algunos cuadros famosos, de pintores famosos, otros de no tan famosos, otros de pintores de alguna colonia, algún pueblo. Y cada uno de estos cuadros, en alguna forma, para nosotros los que hemos venido al conocimiento del Señor Jesucristo y le conocemos a través de los evangelios, nos damos cuenta que hay algo en esos cuadros que no está bien. Algunos lo pintan como un hombre muy alto, de pelo rubio, ojos azules, tan simpático que parece un modelo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, aparte les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. En este versículo 32, encontramos aproximadamente 3 grupos de personas que van con el Señor Jesucristo, incluyendo a sus discípulos. Y eso lo podemos ver por la distinción de los verbos que se encuentran aquí en la forma en la que se refiere a las personas. El tercer pincelazo tiene que ver con la misericordia del Señor Jesucristo. Jesucristo es misericordioso en el sentido de que toma a los 12 apartes para anunciarles, para decirles las cosas que le habían de acontecer. No les vendría por sorpresa el acontecimiento de la muerte de Cristo, Él se los anunció. El cuarto pincelazo es el amor y el valor de Jesús, versículo número 33. Porque dice: he aquí,
subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Luego describe a quién es entregado y describe que esos que le entregan, se lo entregan a los gentiles para que Él sea crucificado. Y el versículo número 4 describe la crucifixión. El cuarto pincelazo es el gran propósito de Cristo, es morir y resucitar. Y estos 3 versículos nos dan, hermanos, un cuadro verdadero de quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para poder entender esta porción de la Escritura, necesitamos de pensar en 2 cosas. Primero, el contexto inmediato y segundo, el contexto general de los evangelios. En el contexto inmediato, Jesús ya ha hablado 3 veces acerca de su muerte, incluyendo esta que estamos viendo aquí. Vean, por ejemplo, en el contexto, hermanos, váyanse por allá a el capítulo 8 y en los versículos 31 al 33, Jesús anuncia su muerte. Más adelante, si siguen un poco más adelante, en el capítulo número 9, en los versículos número 30 al 32, Jesús anuncia su muerte por segunda vez. Y ahora, en esos versículos del capítulo 10, versículo 32 al 33, anuncia su muerte en tercera ocasión. Esto quiere decir que esta porción de la Escritura debe de interpretarse con el propósito de la muerte del Señor Jesucristo. No obstante, en este contexto, el Señor Jesucristo ya ha exhortado a sus discípulos, y una de las exhortaciones, comenzando en el capítulo número 8, en el versículo número 22 hasta el capítulo número 10, versículo 52, el Señor está hablando del costo de seguir a Cristo. Vean, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 34, donde dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea que para ver el capítulo para ver la porción de la Escritura aquí y entenderla, hay que comprender esa porción de la Escritura y su contexto. En el contexto amplio de los 4 evangelios, necesitamos entender el por qué vino el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue su actitud al venir y cuáles fueron sus logros? En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús está en el pozo junto a la mujer samaritana y cuando sus discípulos regresan, Él le dice a ellos que su comida y su bebida es hacer la voluntad del que lo ha enviado. O sea, Él vino porque fue enviado y fue enviado a morir por nuestros pecados. A través de su muerte sustitutoria, el Señor Jesucristo hizo 2 cosas. En primer lugar, vindicó la justicia de Dios. Le hizo justicia a la justicia de Dios. Porque la Escritura dice que el alma que pecare, esa morirá. Y se aplica el juicio por causa del pecado. En segundo lugar, Él murió para que obtuviéramos el perdón de los pecados y nos llevara hacia Dios. Entonces, en este contexto, el Señor Jesucristo, como dice nuestro versículo número 32, iba por el camino subiendo a Jerusalén. Y luego se nos da un dato. Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Es importante, entonces, en primer lugar, como dice nuestro primer punto, que el Señor Jesucristo tiene una determinación férrea. Él va caminando con una determinación sabiendo a dónde va y sabiendo qué es lo que le habría de acontecer. Y esto es importante porque lo va haciendo no solamente cumpliendo la voluntad de Dios, logrando el objetivo de la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo sentando un ejemplo de lo que significa seguir a Cristo. El que quiera seguir a Cristo le costará todo. Y al Señor Jesucristo le costó su vida. Y eso es importante entenderlo, porque si perdemos de vista esto, entonces nosotros simplemente vamos a leer una porción y vamos a entender dónde está Jerusalén, con quiénes iban, y simplemente son datos.
Pero el punto es que nosotros no solamente aprendamos un poco de teología, saber que el Padre envió a su Hijo, que el Hijo vino voluntariamente, cumplió la voluntad del Padre, logró el objetivo del Padre, ganó nuestra justificación a través de su muerte, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y sienta un antecedente de cómo se sigue al Señor Jesucristo. Entonces, esto es importante para nosotros porque nos va a ayudar a poder seguir al Señor Jesucristo de la forma en la que Él lo siguió. Y estos 5 pincelazos que toma Marcos acá son para que cada uno de nosotros los aprenda. Así que vamos a empezar con el primero. El primero está en el versículo número 22 y el énfasis se encuentra ahí donde dice Jesús iba delante. Esto habla de ir adelante del grupo, de todas las personas que están aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esos días? La fiesta de la Pascua se ha acercado y la gente está en camino a Jerusalén porque ellos iban por el camino subiendo a Jerusalén. La geografía de la ciudad de Jerusalén está en la altura, al nivel del mar, muy arriba del nivel del mar, y de cualquier parte que se vaya están unas colinas y hay que subir hacia Jerusalén. Y aquí van Jesús, van los discípulos y el Señor Jesucristo va aquí. Y esto nos hace pensar en lo que dice Lucas 12:50. En este contexto Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. El Señor Jesucristo, hermanos, no va en una caminata, en un hiking a la montaña. No es un paseo en el parque observando las rosas hermosas y olorosas. Él está en un camino rumbo al padecimiento. Sus pensamientos están en su mente, de todo lo que la Escritura dice acerca de Él. Él sabía lo que le iba a acontecer. Y no obstante, por ser el Señor Jesucristo, muchas veces decimos, es que Él era Jesús, Él tenía poder y Él no estaba acongojado, no sufría. Él sufrió, hermanos, y sufrió en todos los aspectos posibles de la forma en la que nosotros podríamos sufrir, pero Él nos supera en todo porque Él es sin pecado. Él sufrió un sufrimiento y una muerte injustos. Ahora, Él está a punto de ser sumergido en esa muerte, en ese sacrificio. Y ahora ha llegado el momento. Él va en camino a Jerusalén, tenía que subir hacia allá, y iba con esas cosas en sus pensamientos. Y cuando Él va en camino, podríamos decir que Él va con un pensamiento absorto, lleno de lo que va a acontecer. No es tiempo para jugar, no es tiempo para bromear. Y si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesucristo resucita y va en camino a Maús, Él va enseñando a sus discípulos y Él va a la par de ellos. ¿Se recuerdan? Va caminando a la par de ellos. Y eso es lo que hacía un rabino. Un rabino caminaba con sus discípulos, iban a la par. En este caso, Él no va a la par. Él va hacia adelante. Él va sentando el paso. Él va con una determinación. Y eso es precisamente lo que cada uno de nosotros necesita para seguir al Señor Jesucristo. Necesitamos determinación, hermanos. Necesitamos ser hombres y mujeres resueltos, sabiendo que seguir al Señor Jesucristo nos habrá de costar, no algunas cosas, nos habrá de costar todo. El Señor Jesucristo tiene una determinación de ir a Jerusalén porque Él sabe que el camino a la cruz es el único camino que nos traería a nosotros vida eterna. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que si Cristo no hubiera sido dado por Dios, si Cristo no hubiera hecho lo que Dios le mandó hacer, que es morir por nosotros, nosotros no tendríamos vida eterna. Cristo sabe que ese es el único camino. No existe otro camino. Él está determinado. Y de la misma manera, nosotros debemos de aprender, hermanos, que el camino, el seguir a Cristo es el único camino.
Como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No existe otro camino. Muchas veces somos tentados a tomar un camino fácil. Somos tentados a tomar una ruta corta. Pero el único camino que nos dará la certeza de la vida eterna y que nos da la certeza es el camino del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:24 dice, el cual llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea que fue el camino de la cruz que lo llevó para tomar esa determinación. En segundo lugar, él sabía que el camino de la cruz es el camino para agradar a Dios. Él fue enviado a morir por nuestros pecados. No había otra forma. No había otra forma de agradar al Padre. Y Él lo único que deseaba es hacer la voluntad del Padre. Juan 5:30 dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Él está haciendo la voluntad del Padre y Él está caminando con esa voluntad férrea de ir hacia Jerusalén, no importa el costo, Él quiere hacer la voluntad del Padre porque es el único camino. Hermanos, seguir al Señor Jesucristo es la voluntad de Dios. Y si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacer lo que las Escrituras nos mandan. No existe otra forma de agradar a Dios. No podemos hacer nuestra propia invención de lo que creamos que Dios quiere. Muchas personas dicen, yo estoy buscando la voluntad de Dios. Y le preguntan a personas y meditan en sí mismos, pero la única forma de conocer la voluntad de Dios es a través de las Escrituras. No hay otra forma. No hay otra forma de agradar a Dios y el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. En Juan capítulo 14, en el versículo 31 dice, pero para que el mundo sepa que amo al Padre y como el Padre me dio mandamiento, así hago yo. Levantaos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, ¿hacia dónde, hermanos? Hacia la cruz. El Señor está indicando a sus discípulos que es hora de levantarse, es hora de irse y es hora de ir a la cruz. Y esto es lo que observamos aquí en este primer punto. Esta determinación, este valor del Señor Jesucristo para poder hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo primero que aprendemos, esta férrea determinación del Señor Jesucristo, la cual usted y yo necesitamos. ¿Qué podemos hacer con referencia a esto? Hermanos, esto nos debe de mover a adorar a Dios, a adorar al Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor y a Él le damos gloria porque Él caminó el camino hacia arriba, hacia Jerusalén, para morir por nuestros pecados. Gloria a Dios por su determinación, ¿no es así, hermanos? Gloria a Dios. Él es el mayor ejemplo. Miren, en este mundo hay cosas y personas que nos admiran. Por ejemplo, está el Gran Cañón. Pero yo les puedo asegurar que después de su tercera o cuarta visita al Gran Cañón, el Gran Cañón ya no tiene el impacto que tuvo la primera vez que ustedes lo vieron. La primera vez que nosotros llegamos al Gran Cañón, para mí fue una impresión tan grande alzar mi vista y ver que ya todo era un vacío hacia el frente. Y duré como 30 minutos con una sensación de que yo no me podía acercar a la orilla. No podía, no. Sentía que algo me arrastraba. Pero si usted va una segunda vez es menos. Una tercera vez es menos. Todo pierde su atractivo. No el Señor Jesucristo. Pero ¿saben por qué el Señor Jesucristo no pierde su atractivo? Porque Él es perfecto. Él no defrauda a los que confían en Él. Él es misericordioso, Él es bondadoso para con nosotros. Y ver su ejemplo nos debe de causar en esta hora el orar y decir, Señor, dame una determinación como la que tú tuviste cuando caminaste en camino a Jerusalén a la cruz. En segundo lugar, vemos ahí en el nuevo versículo número 32 que el Señor Jesucristo tiene un poderoso poder de atracción. Porque aquí están en el grupo de personas que van en el camino hacia Jerusalén, donde dice,
y Jesús iba delante de ellos. Hay gente que le va siguiendo. Esa gente que le sigue, en primer lugar, se asombran y en segundo lugar, tienen temor. Este grupo de personas están siguiendo a Cristo. Cristo tiene un poder de atracción como ningún otro. Noten, hermanos, que aquí hay dos palabras que son claves. La primera es que los discípulos, unos están asombrados y otros están asustados, temerosos. No podemos estar seguros si aquí se refiere a los discípulos del Señor Jesucristo, a los apóstoles. Es muy probable que esto sea algo colectivo del grupo que lo está siguiendo. Unos se asombran, otros tienen temor, pero damos cuenta que hay un grupo que lo está siguiendo. El comportamiento que el Señor Jesucristo aquí tiene no es usual, no es el común. Él está teniendo una conducta que es inusual. Él va adelante. Por eso Marcos se asegura de decir, y Jesús iba adelante de ellos. Entonces Él va adelante y los discípulos lo van siguiendo. Seguramente que notaron, el rostro no es el mismo, el paso que lleva no es el mismo, hay una urgencia, algo va a pasar acá. Pero hay un contexto detrás de todo esto que nos ayuda a entender lo que está pasando aquí. Recuérdese que los rabinos, los maestros, los escribas habían enseñado acerca de un Mesías guerrillero, un Mesías libertador que vendría y haría guerra, lucha contra los romanos. Entonces, ellos están pensando, si el Señor Jesucristo va con tanta determinación a Jerusalén, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a pelear contra las autoridades? ¿Va a pelear contra los fariseos y los escribas que se mencionan aquí? ¿Qué es lo que va a pasar? Algunos quizás tenían en mente, como dice un comentarista bíblico, que tenían temor de que iba a iniciar una guerra civil. Y no saben ellos qué es lo que va a ocurrir. Él no está hablándoles. Él está hablando simplemente cuando se reúne con los apóstoles de su muerte, de cómo va a ser entregado. Pero aquí tenemos un comportamiento que no era el común del Señor Jesucristo. Es muy seguro, es muy probable que por lo que observamos aquí, Él, como ya lo mencioné, Él está en sus pensamientos, en su determinación y va hacia adelante. Es como cuando usted lleva a su hijito a un camino en el parque, pues no hay prisa. Usted lo lleva, lo toma de la mano, camina. Si el niño se quiere detener a levantar una hojita, usted lo deja, que se entretenga, no tiene prisa, no hay por su mente ninguna urgencia. Pero aquí el Señor Jesucristo no está en ese sentir. El Señor Jesucristo tiene una urgencia. Tiene que cumplir la voluntad del Padre. Va en camino hacia arriba. Tiene una determinación. Está a punto de sufrir. Y el sufrimiento va a ser un sufrimiento profundo. No solamente físico, sino un sufrimiento de separación con el Padre. Y eso es algo que el Señor Jesucristo lleva en la mente y en el corazón. Por eso los que están siguiéndolo, unos se asombran, otros tienen temor. Aquí la cuestión, hermanos, es la siguiente. Este comportamiento de Cristo era inusual. Su semblante, su nivel de caminar, es decir, la velocidad de caminar, indican algo totalmente distinto a lo acostumbrado. No es el Jesús que ellos están acostumbrados a ver. Aquí hay algo que es inusual. Y esto es lo que está provocando en ellos lo que está pasando aquí. Muchos no comprenden el comportamiento, cuando leen los evangelios no comprenden el comportamiento ni la obra del Señor Jesucristo. Hoy en día hay muchos que leen los evangelios y no comprenden qué es lo que está pasando. Se hacen preguntas, pero ¿por qué tenía que morir? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No comprenden lo que está ocurriendo acá. Pero gracias a Dios que en su misericordia a nosotros nos quitó esas dudas, nos quitó esa incredulidad, nos quitó todo para poder ver al Señor Jesucristo y verlo deseable, ver al Señor Jesucristo y verlo como el único que podía sanar nuestras almas, el único que podía liberarnos de la paga del pecado, de la ira de Dios. Y nosotros quizás nos causó asombro la persona de Cristo, y al mismo tiempo nos causó
un gran refugio, una gran libertad. Pablo dice en 2 Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pues así juzgamos que si uno murió por todos, luego todos murieron, y el que murió por todos, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Primera de Juan 4:18 dice, el amor perfecto echa fuera el temor, y esto es lo que ocurre al observar a la persona de Cristo. Y esto nos lleva al mismo versículo 32 a ver el tercer pincelazo, que tiene que ver con la consideración del Señor Jesucristo para sus discípulos, para los apóstoles. Noten ahí lo que dice. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Esto, mis amados hermanos, es consideración. Esto es algo hermoso, ver al Señor Jesucristo que se preocupa por sus discípulos, dejarles saber una vez más aquello que le había de acontecer. Y esto puede decirse muy sencillamente que Jesús dio cuenta se dio cuenta del desconcierto de los discípulos y por esa razón, viéndolos angustiados, atrapados en esas caras largas, quizás, dice él, estos necesitan ayuda. Y la ayuda que Él les da, hermanos, es la ayuda que ellos necesitan. Ellos necesitan de decirles, miren, muchachos, no les habla con sentimientos. No les dice, yo sé que están tristitos, tristones, pero ya va a pasar, tengan fe. No, le dicen, esto es lo que va a ocurrir. Ellos debían de conocer la palabra de Dios. Y lo que el Señor Jesucristo les dice, cuando esto es lo que va a ocurrir, dice ahí el versículo, les comenzó a decir las cosas que de Él habían de acontecer. Primer cosa, ¿cómo es que Jesús sabía lo que le había de acontecer? Bueno, Jesús es Dios. Jesús es Dios. En segundo lugar, Jesús conocía el Antiguo Testamento perfectamente. Sus discípulos habían escuchado el Antiguo Testamento y ahora Él está interpretándoles el Antiguo Testamento. Y vean, hermanos, cómo está esta interpretación en los versículos 33 y 34. Dice, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Y los principales sacerdotes y los escribas le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y esto es lo que hacen los gentiles, versículo 34. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Esto es lo que las Escrituras habían predicho acerca de Él. Él lo conocía, no solo por ser Dios, Él lo conocía porque conocía el Antiguo Testamento y sus discípulos debían de estar familiarizados con esto para que no les fuera sorpresa. Jesús, hermanos, siempre satisface nuestras necesidades a través de su palabra. A través de su palabra. Cuando sufrimos, encontramos consuelo en ella. Cuando tenemos gozo, encontramos el regocijo en ella. Cuando tenemos incertidumbre, encontramos confianza en ella. Todo lo encontramos en la palabra. Como dice segunda de Pedro en el capítulo número 1, en el versículo número 3. Este es un versículo que debemos de memorizar, hermanos. Dice, como todas las cosas, segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En la palabra de Dios, hermanos, tenemos el conocimiento de Cristo. Ese conocimiento es lo que nos es suficiente para la vida y para la piedad. ¿Qué ocupaban los discípulos? Saber lo que había de acontecer. Y esto nos muestra aquí la misericordia de Cristo. Y debemos entender que el Señor en su misericordia siempre nos da lo necesario. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Parece que Timoteo tenía carencia de estas cosas.
Y Pablo, exhortando a Timoteo, le dice, mira, Timoteo, tienes que saber esto. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor, de cobardía. Lo opuesto es de poder y amor y de dominio propio. El poder que nos fortalece para hacer la voluntad de Dios, el amor que es necesario para vivir amando a Dios y amando al prójimo, aún a los enemigos, y el dominio propio para vivir vidas piadosas y no caer y sucumbir ante el pecado. Dios nos ha provisto todo, y todo eso a través de su palabra. Y Jesús les está dando a ellos lo que ellos necesitan. Hermanos, cuando nosotros estamos carentes espiritualmente, no es porque Dios no nos ha provisto, es porque nosotros no vamos a la fuente de la provisión. Es como el que tiene sed y sabe que hay un río a media milla, pero sigue con su sed. No hace nada para remediar la sed, sabiendo que está el río a la distancia. Así nosotros no deberíamos de ser hombres y mujeres temerosos, carentes, como si no supiéramos que el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y todo aquel que quiera vivir en este mundo piadosamente sufrirá persecución. O sea, ahí están las advertencias, que si alguno carece de algo, tiene que pedir a Dios, porque el escritor de Hebreos, citando a David, dice, nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Todo, hermanos, todo absolutamente nos ha sido dado a través de su palabra. Y Jesús les está dando la palabra del Antiguo Testamento para que ellos estén fortalecidos y puedan permanecer siguiéndolo aún después de su padecimiento, después de su muerte. El Señor provee todo lo que ellos necesitan. El Salmo 46, versículo número 2 dice, por eso no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque los montes sean llevados en medio del mar. Hermanos, si esto es lo que ocurre es porque es la voluntad de Dios. Isaías 12:2 dice, he aquí que Dios es mi salvación, confiaré y no temeré porque el Señor Jehová es mi fortaleza y mi canción. Él también ha venido a ser mi salvación. Y esto nos lleva al cuarto pincelazo, que es el pincelazo donde el Señor Jesucristo magnifica su amor y podemos ver el valor del Señor Jesucristo. Vean ahí el versículo número 33. He aquí subimos a Jerusalén, y esta frase es la frase central. Yo quiero enfatizar en esta frase. Dice, y el Hijo del Hombre será entregado. Esta palabra entregado habla de traición. Habla de ser entregado por uno cercano a Él. Como dice el Señor Jesucristo, el que moja conmigo el pan en la mesa, ese es el que lo habría de traicionar. Aquel que lo traiciona por 30 monedas de plata, uno que estuvo con él, que aparentemente era el que manejaba el dinero. Está ahí con él Judas Iscariote, él lo elige a él lo enseña, él lo cuida y la Escritura dice que él lo amó hasta el fin. Y él lo traiciona, él lo entrega. No solamente el dolor de ser entregado a los gentiles, sino el dolor de ser traicionado por uno de los de él. ¿Alguna vez se ha puesto a meditar en los sufrimientos de Cristo, hermanos? Y aprender de ellos. Donde el Señor Jesucristo, ver que ha sido traicionado por uno cercano, totalmente cercano a Él. Aquel que tuvo todo el tiempo con Él y éste lo traiciona. Y pensar a veces nosotros somos los que sufrimos más y nos compadecemos tanto de nosotros mismos. El Señor Jesucristo verdaderamente sufrió. Muchas veces nuestros sufrimientos son por causa de nuestro pecado. El sufrimiento de Cristo fue sin pecado. Y Él está siendo entregado. Y al ser entregado, se lo entrega a aquellos que desde el principio están buscando matarlo. ¿Se recuerdan, hermanos, como vimos en el Evangelio de Marcos, que primero tienen encontrones con el Señor Jesucristo y hay un momento en el que ellos quieren matarlo?
y confabulan con los herodianos y hacen grupos para matar al Señor Jesucristo. Ahora se lo han puesto en sus manos. Pero como ellos no tienen autoridad para crucificar a nadie, ni para mandarlo a la muerte, bueno, toman una alianza. Ellos hacen alianza con los políticos y llega a las manos de Pilato, que finalmente se lava las manos, porque dice aquí el versículo al final, y le entregarán a los gentiles. Le entregarán a los gentiles. Aquí nosotros, hermanos, vemos el gran amor del Señor Jesucristo, que no evitó el ser defraudado. Él está sabiendo que la Escritura había profetizado que uno le entregaría a uno de los de él. Y esta palabra que vimos al principio de ser entregado significa, como ya lo mencioné, ser traicionado, ser entregado a las autoridades. Significa que su muerte también fue determinada. Él fue entregado porque la Escritura lo dice con anticipación. Él es entregado. Él sería entregado a los judíos y sería condenado por los gentiles y ejecutado por ellos mismos. Jesús aquí ya había había dicho a los apóstoles que lo matarían. Y esta traición de Judas, quien lo identifican los ancianos, vean allá, por ejemplo, en Mateo 20:19, donde habla de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Ellos a su vez lo entregarían a los gentiles, y eso se nos describe ahí en Mateo 20:19, donde ejecutan a Cristo. Pedro, cuando predica en Hechos capítulo número 2, en el versículo número 23, le dice a los judíos: vosotros lo tomasteis y por manos de inicuos le crucificasteis y lo matasteis. O sea que los culpables son aquí los judíos, los culpables son aquí los que lo ejecutan. Y Jesús está diciéndolo en este versículo 33. Pero todo esto lo está diciendo por amor a aquellos por los que habría de morir. En Juan capítulo número 1, en el versículo número 11 dice: a los suyos vino, hablando los judíos, y los suyos no le recibieron. Habla de aquellos que le rechazan, lo expulsan. Él también dice aquí, en este otro versículo 34, al final de 33, que sería entregado a los gentiles, es decir, que sería torturado y sería asesinado. Noten la descripción de los sufrimientos. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Vayan conmigo a Isaías 53. Hay algo que necesitamos de entender en Isaías 53 que nos ayuda a tener un panorama más amplio de lo que estamos leyendo. Ya hemos visto aquí que Jesús habla de sus sufrimientos, pero hay algo que dice Isaías 53 en el capítulo número 10, porque muchas veces nosotros pensamos que en los sufrimientos Jesús, el Padre estaba ausente. En los sufrimientos de Cristo, el Padre pues estaba como que en silencio, no quiso cerrar los ojos y no quiso ver nada. Pero Isaías 53 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Noten que es aquí el Señor, el que quebranta a su Hijo. Lo sujeta a padecimiento. Pero miren, escuchen lo que dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, este es el resultado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vean, hermanos, la prosperidad de Cristo, la exaltación y la prosperidad de Cristo por la obediencia al Padre. Esto es algo que nosotros necesitamos de entender, porque nosotros veremos nuestra vida prosperada. Nosotros estaremos seguros de nuestro encuentro con Dios cuando hagamos la voluntad de Dios. No existe reemplazo para la obediencia. No existe reemplazo para el sufrimiento. Somos llamados a sufrir por causa de Cristo. Y aquí en estos versículos hay por decirlo de esta manera,
hay un simbolismo en este hecho. En primer lugar, tanto los judíos como los gentiles son culpables del juicio de Dios, como aprendimos fue la semana pasada que estudiamos Romanos, hace 2 semanas, Romanos capítulo 3, donde Pablo dice que todos están bajo el juicio de Dios. En segundo lugar, también vamos ahí en esos versículos que Jesús lleva el pecado tanto de judíos como de gentiles, de todo aquel que cree en Él, el pecado del mundo. Y eso es importante observarlo porque nos da un entendimiento de lo que la Escritura dice. Ellos aquí se burlan de Él, lo azotan, lo escupen, lo crucifican. Al burlarse, lo ridiculizan, lo desprecian, lo insultan, lo humillan, lo desafían. Están burlándose del autor de la vida. Están burlándose del creador de los cielos y la tierra. Aquel que les está dando vida y que les está sustentando. Aquel que está produciendo todo lo necesario para que ellos puedan vivir. De Él se están burlando. ¡Qué ironía! No solo se burlan de Él, lo azotan, dice el versículo aquí. Es decir, que le golpean con vara, con látigo, con elementos que infligían sufrimiento. En aquel tiempo se daban 39 latigazos, 40 menos 1 o 39 latigazos a los malhechores. El Señor Jesucristo seguramente recibió más de eso. El objetivo de estos era traer una flagelación, la cual mostraba el desdén que ellos tenían por Él, hermanos. Esto es lo que hace el mundo sin Cristo. Esto es lo que hacíamos nosotros sin Cristo. Lo despreciamos, nos burlamos de Él. Le escupieron. Esto es una señal de un desprecio absoluto. ¿Sí saben que esta es una expresión en el Medio Oriente de desprecio, verdad? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hace un tiempo vi un video de Ray Comfort, el evangelista, que están en Israel, en la calle evangelizando, y ellos tienen la costumbre de grabar. Y, oiga, qué práctica tienen para escupir esos hombres, ¿eh? No fallaban. Los llenaron de escupidas, a Ray Comfort y a otro evangelista. Aquí estos están escupiendo al Señor Jesucristo. Estos llegan al punto de que le crucifican, le entregan en las manos de los romanos y le dan la peor de las muertes. O sea que los romanos eran expertos en la tortura. Ellos sabían no solo cómo matar, sino cómo infligir dolor. Eran expertos en eso. Y el Señor Jesucristo muere una muerte que ni siquiera se había inventado en el principio cuando todo comenzó. Que cuando fue profetizada ni siquiera se practicaba. Muere una muerte cuando se ha perfeccionado el sufrimiento. Y Él muere una muerte en la cruz. En esta muerte en la cruz, hermanos, Él cargó con nuestros pecados. Sí, hermanos, nuestros pecados, con los que hemos ofendido a Dios, con los que ofendemos a Dios, con los que pecamos unos contra otros. Él cargó con ese pecado, absolutamente y completamente cargó con nuestro pecado. Por un momento piense en su sufrimiento mental. ¿Usted ha sufrido cuando está enfermo? ¿No es así? Yo recientemente tuve una bacteria en el estómago y llegó un punto que no tiene uno fuerzas y solo ruega a uno, Señor, dame fuerzas. ¿No puede usted pensar? ¿Usted tiene una conversación normal cuando está enfermo? No. ¿Se pone a ver un show de televisión? ¿Escucha música clásica cuando está enfermo? No quiere saber nada. Apágame la luz. Déjame estar en la oscuridad. Imagínese el sufrimiento mental del Señor Jesucristo. ¿Ha leído el Salmo 62? Que habla donde el salmista habla de que su confianza está solamente en Él. Él habla del defraudamiento que el ser humano nos damos unos a otros. Y Él dice, mi confianza está solamente en ti, empero. Lea el Salmo 62 y marque cada una de las frases donde el salmista dice, mi confianza está solo en ti. Solo en ti espero, solo en ti confío.
En este momento, Cristo no tiene confianza para con nadie. Su confianza está solo en el Señor. Espiritualmente, Él ha gozado de una comunión eterna. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, cara a cara con Dios. En una comunión perfecta, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, donde no falta nada. Esa sí es comunión. Nuestras comuniones son imperfectas. Nos ofendemos. Quedamos cortos en expresar el amor. Pero en esta comunión perfecta en la eternidad, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora el Hijo está siendo fortalecido por el Espíritu Santo, pero padeciendo en su humanidad. No solamente padece mentalmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Él está en un pleno sufrimiento, en un pleno y profundo sufrimiento. Su dolor iba a ser más severo. Es tan severo que en la cruz, estando ahí colgado, Él expresa una frase donde se refiere a Dios, llama a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, creo que ese fue el mayor sufrimiento del Señor Jesucristo. Sin minimizar el sufrimiento físico, el sufrimiento de la separación con Dios por causa de nuestro pecado. Solo en la cruz, con un dolor severo, una presión mental, espiritual. Él soporta todo porque lo debe de hacer. Y esto nos muestra su amor. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:15 dice, como el Padre me conoce, así conozco yo al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Juan 10:17-18 dice, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Y escuche esto, hermanos. Este mandamiento he recibido de mi Padre. Ese fue el mandamiento, ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Y Él lo hace de la forma perfecta. Pablo dice en Gálatas 1:4, el cual se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para escuche esto, para librarnos de este presente siglo malo, según la voluntad de Dios y Padre nuestro. La voluntad de Dios y Padre nuestro. Efesios 5:2, y andad en amor, así como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tito 2:14, el cual se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cada uno de esos versículos describe, hermanos, el amor del Señor Jesucristo por nosotros, su entrega, donde muestra su amor. Y finalmente, en el versículo número 34 hay una frase, si ustedes la observan al final, esta frase describe el gran propósito del entregarse. ¿Cuál es el gran propósito? Mas al tercer día resucitará. Imagínense, hermanos, saber que va por todo el dolor y por todo el sufrimiento, pero Él conocía el propósito final. Tenía la promesa de que el Padre lo resucitaría. Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y Él resucitó al tercer día. Esta es, por decirlo así, hermanos, la respuesta del Padre al dolor, al sufrimiento. Él muere en la muerte, muere en una cruz, muere, es sepultado, pero resucita sin relación a la muerte, sin dolor. Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está la victoria de la muerte?
no tiene victoria. El Señor Jesucristo ha resucitado victorioso. La muerte de Jesús entonces fue requerida, era necesaria, pero estaba la promesa de la resurrección. ¿Por qué? Porque la cruz, hermanos, es el centro del propósito de Dios por la eternidad. Necesitamos de entender, hermanos, que esta muerte sustitutoria del Señor Jesucristo trae gloria al Padre, trae vida eterna a cada uno de nosotros. La cruz, según Pablo en Efesios 5:2, agradó al Padre. La cruz, según el Señor Jesucristo en Juan 10:18, Él dice, tengo poder para darla y tengo poder para tomarla, ya la voluntad del Padre. Así, este mandamiento recibido de mi Padre. Y finalmente, en Romanos capítulo número 8, en el versículo número 28 hasta el final, no lo vamos a leer, pues ustedes conocen este capítulo, que la cruz era requerida. Por medio de ella el Señor Jesucristo ganó a muchos, ha ganado a muchos y sigue ganando a muchos. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, tiene una salvación perfecta, porque se describe ahí en el versículo número 29, y culmina con palabras victoriosas, donde dice que nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores. ¿Por qué? ¿Porque hemos vencido? No, porque Cristo venció en la cruz. Cristo venció en la cruz. La cruz era querida por Cristo hasta cierto punto, y cuando quiero decir que era querida no es que amaba la cruz, sino que los logros de la cruz, lo que la cruz trajo. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 10, en el versículo número 1 y 2, habla de el gozo del Señor Jesucristo, donde se nos invita a poner los ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Pero lo hizo con gozo, hermanos. No lo hizo quejándose. Hermanos, lo hizo con gozo. ¿No le causa a usted gozo esto? La muerte de Cristo, Él la hizo con gozo. No murió a regañadientes. Él murió voluntariamente y sabía lo que iba a lograr. No murió y me ve como ese perverso, por ti estoy aquí, por ti sufrí. O como a veces uno como padre le dice, tanto me sacrifico por ti y no tienes en cuenta mis sacrificios, los sufrimientos. Él no nos reclama, Él lo hizo por satisfacer al Padre, por agradar al Padre. Y esto es magnífico, esto es glorioso, hermanos. Ahora en Cristo Jesús tenemos nosotros esta tremenda bendición. Hermanos, no necesitamos de ver ningún cuadro, ni de Miguel Ángel, ni de Picasso, ni de ningún pintor, ni de Eusebio. Eusebio es un pintor de mi pueblo. No necesitamos ver ninguna pintura de Cristo. La pintura perfecta nos ha sido dada en palabras, en los evangelios. Y ahí vemos un cuadro perfecto de Cristo. Vayamos y contemplemos ese cuadro. Cada vez que leamos los evangelios, contemplemos el cuadro perfecto, pintado por las pinceladas del Espíritu Santo, el cual nos va a fortalecer. Nosotros no somos como pintores, como gente que ama el arte, que va a un museo y ve un cuadro. ¡Oh, qué hermoso cuadro! ¡Qué satisfecho salí de ver ese cuadro! O con gente que ve cuadros abstractos y dice, creo que significa esto, creo que significa ello, y le pregunta al pintor, ¿qué significa? Lo que tú quieres que signifique. No, la palabra de Dios significa lo que significa y no cambia. Y podemos confiar en ella completamente. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por esta porción de tu palabra que acabamos de leer y de estudiar. Señor, en estos pequeños versículos, tan cortos versículos, vemos un cuadro tan completo de nuestro Señor Jesucristo, con una organización y economía perfecta de palabras. Dices tanto, Señor.
Básicamente nos describes el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y podemos ver a nuestro Señor Jesucristo haciendo tu voluntad, Padre, cumpliendo tus propósitos para salvarnos, para redimirnos y para darnos un ejemplo de que seguirlo a Él cuesta todo. Pero el fin es extremadamente valioso, vale la pena, porque es la glorificación. Señor, tú en tu misericordia nos elegiste antes de la fundación del mundo. Nos llamaste a través de la predicación de tu palabra. Tu Santo Espíritu nos llamó. Nos diste fe para responder, para creer. Nos has justificado, nos estás santificando y tenemos la gloriosa esperanza de ser glorificados. Y veremos aquel que ahora vemos a través de tu palabra, lo veremos cara a cara. Y lo adoraremos por la eternidad. Ayúdanos, Señor, a que a través de tu palabra cada día crezcamos en nuestro amor por Cristo y nuestra obediencia a Él. Ayúdanos, Señor, que nuestro afecto cada día crezca y que al pensar y hablar en Cristo, nuestros corazones se llenen de alegría. Ayúdanos, Señor, a que no nos entretengamos con las cosas banales de este mundo. Danos, Señor, el contemplar más a tu Hijo a través de tu palabra y aprender de Él y de conocerlo y de ser obedientes a Él. Estas cosas te las rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.